Palabra que nos une, tu palabra que nos llena, tu palabra que despierta la conciencia y la libera. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer les decía que íbamos a leer durante todos estos días el Evangelio de San Juan, de manera especial el capítulo 3, que nos habla del bautismo, y el capítulo 6, que nos habla del pan de vida, de la Eucaristía. Entonces eran como los dos sacramentos pascuales que vamos a meditar: el bautismo y la Eucaristía. Y por supuesto leeremos también en este tiempo de Pascua algunos textos de los discursos de despedida de Jesús, capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan. Muy bien. Ayer les decía también que Jesús comenzó un diálogo con Nicodemo, un maestro de la ley que va de noche a hablar con Jesús, y le dice: hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces nos introducía en el Evangelio nos introducía a meditar, a pensar en el bautismo. Y cómo el que ustedes y yo todos los días renovemos nuestro bautismo nos lleva a una comprensión, que nos movemos nosotros en otro ámbito, otra dinámica distinta, y es la dinámica de Dios, donde el centro de nuestra existencia es el Señor. Quien nos mueve a obrar, a actuar, es el Señor. Entonces tenemos el obrar del bautizado. Bien. Y es interesante también ver en el Evangelio de San Juan que lo que comienza con un diálogo se transforma en un monólogo. Es decir, Jesús comienza a hablar con alguien, pero lentamente ese alguien va desapareciendo, y el que habla, ¿quién es? Jesús. Se vuelve entonces, ¿qué? Un monólogo. Es interesante. Y eso es lo que está pasando ya en el capítulo 3. Comenzó siendo un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y lentamente Nicodemo sale de escena, y el que sigue hablando es ¿quién? Jesús, solo. O incluso puede ser el mismo autor, el que está hablando. Bien. Pero bueno, esto no es una clase bíblica, por supuesto que no. Vamos a volver sobre el texto. El texto de hoy, que es continuación del de ayer, el primer versículo que trae Juan 3:16, para mí es el versículo central de todo el Evangelio de San Juan. Es decir, este es el núcleo del Evangelio. Por tanto, es el núcleo de lo que está pensando San Juan y de la manera como San Juan va a moverse en todo su Evangelio. ¿Y cuál es el núcleo? Mire, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que queden en Él, sino que tengan vida eterna.
tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él tenga vida, no se pierda, es decir, se salve. Este es el centro del Evangelio de San Juan, este versículo. Y yo quisiera que, nos alargáramos un tricito en ese versículo. ¿Cuál es la causa de que Jesús esté en medio de nosotros? El amor del Padre hacia nosotros. Por tanto, ¿qué es lo que mueve a Dios? El amor. Por eso, en la primera carta de San Juan, no el Evangelio, sino en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 8, va a decir: quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que entonces mueve a Dios? El amor. ¿Qué es lo que lo movió a entregar a su Hijo? El amor. ¿Por qué su Hijo está en medio de nosotros? Porque nos ama. ¿Por qué nos salvó? Porque nos ama. Eso es. ¿Qué es entonces lo central del Evangelio? El amor de Dios. Eso es lo central, el amor de Dios. Eso es lo central, el amor de Dios. Por tanto, ¿cuál es el centro para nosotros? Ayer decíamos, el centro para nosotros es el Señor. Entonces hablamos de un teocentrismo, de un cristocentrismo. Hoy como que, podemos decir así, hacemos más concreto eso. ¿Qué es el centro del ser humano? ¿Cuál debería ser el centro de la vida del ser humano? El amor de Dios. Es decir, como que hoy profundizamos más en eso. El amor de Dios. Ese es el centro del ser humano. El amor. Ese amor, ¿qué hace? Pues salva. Eso es lo que hace el amor. Salva. Y por eso entonces, si lo que mueve a Dios es el amor, ¿a qué vino Jesús? Pues a salvar. Vino a salvar. Vea lo que dice el texto. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, ¿cuál es el obrar de Jesús? Un obrar salvífico. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que todo el mundo se salve. Es decir, que todo el mundo llegue a la plenitud, a Él, a su encuentro. Mire, esta es la clave para entender qué es amar, pero otro día hablamos de eso. Esa es la plenitud, que el ser humano se salve, llegue a la plenitud. Ese es el motivo de Dios, por eso es que Jesús está aquí en medio de nosotros. Eso es, solo que el amor. ¿Qué es lo que contiene el amor? Dios, amor. ¿Quién es Dios? Amor. ¿Qué es lo que hace Dios? Amar. Vean, no se les olvide eso. Por amor a Dios, no se les olvide eso. Muy bien. Damos un pasito. Si lo que hace Dios es amar, salvar, ¿cuál es el problema? El problema está en la actitud del ser humano. En la actitud. Es decir, ¿cuál es la postura del ser humano frente a qué? Frente a ese amor que Dios le está dando. ¿Cuál es mi postura? El Señor nos ofrece su amor. Por eso Jesús es el rostro misericordioso de Dios, es el rostro del amor de Dios, Padre. Entonces, el Padre nos entregó a su Hijo, Él ha bajado del cielo, nos lo ha ofrecido. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1. Esa palabra bajó, se hizo presente, aquí la ofreció el Padre. Ahora, ¿cuál es mi actitud frente a ese amor? Entonces el Evangelio plantea dos actitudes. ¿Cuál es la primera actitud? Si usted cree en el Hijo, es decir, si usted involucra toda su existencia con el Hijo, si usted involucra, si es que la palabra concreta es esa, involucra su existencia con Dios, es decir, se implica toda su vida con ese amor, usted descubre que cuánto Dios lo ama
y por tanto usted comienza a vivir esa salvación de Dios. Es decir, usted descubre que el amor lo pone a usted, como les decía ayer, a funcionar de una manera particular. Eso se llama vivir como salvado. No sé si me hago entender. Vivir como salvado. Es que la salvación ustedes y yo ya la estamos viviendo. ¿Y qué significa eso cuando yo digo es que el Señor me salvó? Pues que el Señor me está salvando ya, hoy. Es decir, me pone a mí a funcionar de otra manera, distinta, donde no es mi egoísmo, sino es el amor el que me mueve a mí a obrar de esa manera. Entonces yo metí toda mi existencia. ¿En qué? En eso que se llama amor. Adherí toda mi existencia al amor. Eso se llama creer. Involucré toda mi existencia con Él. El Señor me la ofreció y entonces yo la agarré. ¿Sí me hago entender? El Señor me la dio, yo me agarré a Jesús. Yo me prendí de Él. ¿O cuál es la otra postura? Que usted se margine a Él. Que usted se marginó. Usted dice, no, yo definitivamente a eso no le juego. A eso no le apuesto. Entonces, vea, por favor, escúcheme bien lo que les voy a decir, por amor a Dios. No es que entonces el Señor lo condene a usted, sin vergüenza, descarado, para el infierno, como estamos entendiendo. No, porque lo único que Dios sabe es que, por tanto no lo puede condenar. ¿Quién en última se está condenando? Pues uno mismo. ¿Se está qué? Marginando, se excluyó de qué? De la posibilidad de la salvación. Vea lo que dice el texto, entendamos. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no creyó en el nombre del Hijo del único de Dios. Es decir, ¿se qué? Se marginó. Dios queriendo al amar y usted diciendo, quite de aquí, quite de aquí. Más o menos es eso. Dios queriéndolo amar y usted se marginó de esa posibilidad del amor. Se marginó. Entonces, si usted involucró toda su existencia con ese amor, usted entra en la dinámica del amor y obra conforme al amor y obra conforme a ese amor de Dios. Por tanto, su obrar está conforme a ¿qué? A ese amor. Ahora, si usted se marginó de ese amor, por eso yo les decía, ¿cuál es el problema? La actitud del ser humano. Si usted se marginó, usted comienza a obrar conforme a otros intereses. Porque el problema no es marginarse, el problema es porque usted se marginó. Porque hay otros intereses. Y lamentablemente para Jesús, luz y tiniebla, o más bien para el Evangelio de San Juan, luz y tiniebla. Entonces, si usted se adhirió a la persona de Jesús, usted comprometió toda su existencia y vive en el amor de Dios, y su obrar es del amor de Dios, pues su obrar es ¿de qué? De la luz. Eso es lo que plantea el Evangelio. No sé si estoy siendo claro. Ahora, si usted se marginó, entonces su obrar es conforme a otros intereses. Usted se marginó, sus intereses son otros. Y eso es lo que dice. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Mire, es que Dios no lo está acusando a usted. No, son sus propias obras las que hablan de usted. Mire, pongo este ejemplo. Está la luz. Imagínense que aquí hay una mancha terrible. Aquí en la estola. Entonces, para los que están oyendo, aquí en la estola hay una mancha grandísima. Si todo esto está oscuro, ¿ustedes se dan cuenta de la mancha? No. Pero si yo prendo la luz, inmediatamente se verá la mancha. La luz, ustedes no escuchan que dice, miren la mancha, mírenla, y saca la luz un dedo por ahí y dice, miren la mancha. No, la luz no hace eso. La luz lo que hace es iluminar. Eso es lo que hace la luz, ilumina.
no recrimina, ilumina, hace lo que ella sabe hacer. Es decir, Dios lo que hace es amar. Dios no le está diciendo, ¡pecado! ¡Ah! En otras palabras, si Dios no vino a condenar, ustedes y yo que estamos condenando aquí, pero somos expertos para eso. No sé si soy claro. Expertos para eso. Y mire, es que somos tan atrevidos que hasta decimos quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Oye, ¿por qué somos tan atrevidos? ¿Por qué nos damos nosotros la atribución que es propia de Dios? Es que eso a mí me parece regio hasta donde el ser humano ha llegado. De por Dios. Entonces él dice, mire, es que, escuchen por Dios, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Pero nosotros, sí. Rayos. Y entonces comenzamos, este sí, este no. Este sí, este no. Rayos. No, porque lo único que sabe Dios y sabrá Dios en toda, entre comillas, su existencia es amar, porque Dios no tiene existencia, Él es eterno. Pero lo único que sabe Dios es amar profundamente, y quiere que ustedes y yo nos enganchemos con eso. Ahora, si usted se margina, perdió la posibilidad de vivir en el amor, pero fue su opción, no la de Dios. ¿Captamos? No la de Dios. Bueno, ser bautizado, vivir el bautismo, como les decía ayer, es que ustedes y yo seamos conscientes de eso que dicen los Hechos Apostólicos, capítulo 27, capítulo 17, ya se me, a estas horas del partido, que dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es lo mismo que estoy diciendo acá. Ser bautizado es que ustedes y yo seamos conscientes de que vivimos en el amor de Dios y que estamos llamados cada vez más a que nuestro corazón se sintonice con ese amor. Y el corazón, al sintonizarse con ese amor, obremos desde ahí. Desde ahí. Porque el amor de Dios lo que hace es salvar, humanizar, realizar, construir, edificar al ser humano. Por tanto, entonces yo me vuelvo eso, que realiza, que construye, que edifica. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.